Shalom, shalom, amado pueblo de Yahweh en las naciones, esperando y deseando que se encuentren bien, que estén bien favorecidos con el favor de nuestro Maestro Yahshua, que siempre nos acompaña en nuestras vidas. Aquí su hermanito Albert, desde España, para compartir una palabra, confiando que será de bendición y de edificación para sus vidas. Estén siempre gozosos. Bendito sea Yahweh, que en estos últimos meses el Padre me ha tocado con esa palabra. Han sido tiempos difíciles, de bastantes pruebas, de purificación, de pasar por la rueda del alfarero para salir más puro, más recto, para hacer más la voluntad del Padre y ir subiendo peldaños hasta la estatura del varón perfecto, que ese es nuestro objetivo, imitar a nuestro Maestro en todo. Esa palabra está en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 16. Es un verso cortito y dice, estén siempre gozosos. Estar siempre gozosos es un mandamiento dado por el Espíritu del Mesías al apóstol Pablo. Uno pensaría que es un poco contradictorio al leer en las Escrituras los sufrimientos y las tribulaciones que han de sobrevenir a los creyentes. Pero este mandato es una orden clara de, a pesar de todas las pruebas y adversidades en las que nos podamos hallar, sigamos con un espíritu gozoso, confiando en la providencia divina que Yahweh nos otorgará siempre. La palabra dice que habrá muchas aflicciones. Bendito sea Yahweh, que en el Salmo 34, 19 dice, por muchas que sean las aflicciones del justo, de todas ellas lo librará Yahweh. Eso, mis hermanos, es una realidad. Los creyentes somos muy perseguidos, muy afrentados, muy atacados por el adversario. Y el adversario usa todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Y él nos ataca de día y de noche. Él es como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero nosotros, aleluya, ponemos la mirada en las cosas de arriba, en el Mesías, porque de él viene nuestra salvación. Yahweh nos librará de toda aflicción. Nosotros podemos estar confiados de que él nos guardará, de que él nos protegerá. El mismo Maestro, en Juan 16:33, hablando a sus discípulos, hablando a nosotros, usted tiene que tomar la palabra como si fuera para usted. Cuando el Maestro dijo algo a sus discípulos, eso es para ti. Cuando Yahweh habló al pueblo de Israel, eso es para ti. Eso no solamente se queda en ellos, eso va también para nosotros, porque la palabra dice que los cielos y la tierra pasarán, pero que su palabra nunca pasará. En Juan 16:33 dijo el Maestro, les he hablado estas cosas para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Aleluya. Y nosotros con el Maestro también somos más que vencedores, porque Él nos capacita para en todas las batallas vencer. Por eso es que podemos estar siempre gozosos, confiados en que de Yahweh viene la salvación. Podemos alzar nuestros ojos a los montes, porque el socorro viene de lo alto. El socorro no viene de tu propia mano o de tu propia inteligencia. El socorro viene de arriba, de Yahweh. Aquí podemos ver claramente que en esta vida nos encontramos en muchas dificultades, pero podemos y debemos tener plena confianza en nuestro Creador, que tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Aleluya. En Isaías, capítulo 55, verso 8 y 9. Porque mis planes no son sus planes, ni mis caminos son sus caminos, declara Yahweh. Como los cielos están muy por encima de la tierra, así mis caminos están muy por encima de sus caminos, y mis planes por encima de sus planes. Así que no reneguemos cuando no entendamos algo, cuando nos encontramos en diversas pruebas. Dice la palabra, que lo estimemos por motivo de sumo gozo, porque la prueba de su paciencia dará su fruto. Así que bendito sea Yahweh, tengamos nuestra confianza en nuestro Padre,
porque Él tiene planes de bien y no de mal. Fíjate lo que dice en Jeremías 29, 11 al 13. Porque yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, declara Yahweh, planes para su bienestar y no para su desastre, para darles un futuro esperanzador. Cuando ustedes me invoquen y vengan y oren a mí, yo les prestaré atención. Me buscarán y me hallarán, si me buscan de todo su corazón. Aleluya. Bendito sea Yahweh, que Él nos responderá, que cuando nos hallemos en las pruebas, en las dificultades, confiemos en el plan de Yahweh y nos metamos a orar con acción de gracias, confiando en que Yahweh es bueno, en que Él tiene su plan perfecto para nuestra vida, y a pesar que no entendamos este proceso, esta angustia, esta soledad, ¿por qué nos aborrecen? ¿Por qué perdemos el trabajo? ¿Por qué nos abandona nuestro esposo o nuestra esposa? Confiemos en Yahweh, porque Él tiene un plan para nuestro bienestar. Yahweh tiene un plan perfecto para tu vida, pero se realizará en la medida que tú decidas hacer su voluntad y no la tuya propia. Porque mucha gente, cuando se encuentra en diversas pruebas, en aflicciones, cuando se siente abandonado y solo, lo que hace es apartarse y abandona el camino o se aparta de la voluntad de Yahweh y crea su propio camino y su propio plan, sin darse cuenta que su plan es como el suelo que usted está pisando y el plan de Yahweh es como los cielos, llenos de hermosura y de belleza. Por eso, mis hermanos, no se frustren, tengan paciencia, tengan buen ánimo, no pongan la mirada en la circunstancia, más bien pon tu mirada en Yahweh. Fíjate lo que dice en Proverbios, capítulo 3, del verso 5 al 7, dice: confía en Yahweh con todo tu corazón y no te fíes de tu propio entendimiento. En todos tus caminos tómalo en cuenta y Él suavizará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión. Respeta a Yahweh y evita el mal. Confiar en el Padre es poner tu corazón en Él. A pesar de que no puedas entender, tú te quedas ahí y sigues caminando con Él, reconociendo su gran poder para hacer prevalecer su palabra, para hacer cumplir su promesa, porque muchas veces nos desesperamos, porque no estamos viendo el resultado de nuestra fe o el resultado de nuestra oración y nos frustramos. Pero bendito sea Yahweh, que el Padre aumente nuestra fe para que confiemos en todo tiempo. Hay una palabra en Romanos 4, en los últimos versos, que dice que la fe de Abraham no se debilitó. Abraham no dudó ni por un instante de la promesa de Yahweh, porque él no ponía su mirada en su cuerpo, ya con 100 años, o en la matriz de Sara ya estéril. Él tenía plena confianza en que Yahweh era poderoso para hacer cumplir su promesa. Así que, mis hermanos, que su corazón se llene de su palabra, para que de esta manera, cuando venga la prueba, usted pueda estar gozoso, confiando en que Yahweh le va a librar de toda aflicción y de todo mal que atañe a su vida. El gozo de la salvación que Yahweh ha puesto en ti brota de tus labios en los momentos más difíciles de tu vida, con cánticos y palabras de esperanza. La alabanza es poderosa. La alabanza es una clara señal de confianza hacia nuestro Creador. Pablo y Silas en la cárcel estaban cantando alabanzas. Y vamos a ver lo que pasaba, qué pasó ahí. En Hechos capítulo 16, del 22 al 25. Entonces el pueblo se levantó unánimo contra ellos. Fíjate, se levantó ahí una tormenta, una aflicción, una tribulación, una persecución. Y los magistrados los despojaron de sus ropas con violencia y mandaron azotarles con varas. Después de golpearlos con muchos azotes, los echaron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los guardara con mucha seguridad. Los metieron presos por hablar la verdad, por hablar la palabra. Cuando éste recibió semejante orden, los metió en el calabozo de más adentro y sujetó sus pies con un cepo. Hermanos, imagínatelo, en una cárcel, en lo más profundo,
que eso era bien oscuro, que antes no era como las cárceles de hoy. Ahí no había luces, estaban en plena oscuridad y les metieron un cepo en sus pies. Para el que no sepa lo que es un cepo, son dos cachos de madera con dos agujeritos donde se ponían los tobillos de las personas y quedaban apretados ahí entre los dos tucos de madera. Imagínate qué dolor eso. Y apretaban eso, no como que solo le metían ahí como grilletes, no, eso apretaba. Y fíjate lo que hicieron esos dos varones del Todopoderoso. Como a la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Elohim, mientras los presos lo escuchaban. Esa gente no se desesperaron. Imagínate, hubieran podido decir, Padre, pero que estábamos predicando tu palabra y mira lo que nos han hecho. Nos han encerrado aquí. Padre, yo ya no voy a predicar más, porque mira lo que me pasa. Hubieran podido actuar de esta manera. Muchos creyentes de hoy en día pudieran actuar así, pero esos hombres entendieron que tenían que estar siempre gozosos, que tenían que poner la mirada en Yeshua, el autor y consumador de la fe, y no en la circunstancia. Que la vida verdadera y la verdadera felicidad y la verdadera shalom completa está en perseverar hasta el final. Ellos sabían que la recompensa de los creyentes viene después de esta vida y que en esta vida hay mucho sufrimiento por predicar la verdad. Pero bendito sea Yahweh, que tu gozo de la salvación en la prueba asombrará a otros y traerá maravillas y milagros. Porque cuando ellos estaban cantando, hubo un terremoto y las cadenas se cayeron, el cepo se rompió, la cárcel quedó devastada y las puertas quedaron abiertas. Hubieran podido salir de ahí. Y vino el carcelero ahí, que se iba a meter la espada para adentro, para suicidarse. Pero bendito sea Yahweh, que ahí llegaron Pablo y se le dijeron, no te mates, estamos todos aquí. Y ahí le predicaron la palabra y esa persona y su familia se salvaron. Porque había dos loquitos cantando a Yahweh en medio de la prueba. Así que mi hermano, la prueba de hoy será el testimonio de mañana y el gozo de tu salvación manifestado con alabanza y adoración traerá vida a los muertos espirituales, pero tienes que mantener tu fe firme. La oración y el gozo de la salvación deben ser constantes en la vida de un hijo de Yahweh. No importa la circunstancia que atraviese, siga firme en la oración y siga lleno de gozo, confiando en aquel que hizo las promesas, porque es poderoso para cumplirlas en el tiempo perfecto. En Primera de Tesalonicenses, en ese mismo capítulo 5, el próximo verso 17, también es un verso cortito, pero muy claro, que dice, orad sin cesar. Fíjate qué mandamiento por el Espíritu. Orad sin cesar. Estén siempre orando en todo tiempo. Eso no significa estar siempre de rodillas. Eso significa tener comunión, tener entendimiento de que el Maestro va ahí a tu lado, que tú puedes hablar con Él. Y tú puedes ir todo el rato ahí hablando con Él. Cuando tú vas al trabajo, cuando tú estás en el campo, en el autobús o donde sea que tú estés, que tú tengas comunión íntima con tu Maestro. Porque de esa manera, cuando venga el mal, tú estarás capacitado para decir, no, que mi Maestro está aquí y yo no quiero ofenderle. Que mi Padre está aquí conmigo y yo no voy a ofenderle. Y ahí te metes a hablar la palabra, a hablar con Él, bendito sea Yahweh. Fíjate lo que dice en Romanos 12:12. Gozosos en la esperanza, sean constantes en la tribulación y perseverantes en la oración. Bendito y alabado sea Yahweh, que estemos siempre gozosos y que oremos sin cesar. Nosotros vamos a servir a Yahweh con fidelidad indivisa. Acuérdense que en el templo, cuando estaba en funcionamiento, Yahweh mandó que no se detuviera el altar del incienso y del sacrificio. El humo tenía que ser constante todo el día, 24 horas, 7 días de la semana. Así también es con la oración y con el gozo. Tiene que estar activado 24/7. Tenemos que estar siempre gozosos y orando en todo tiempo. Bendito sea Yahweh. Aleluya. Eso no significa que estaremos libres de pruebas. Eso significa que en medio de la prueba tú mantendrás tu paz.
Tú podrás batallar tu pelea con una paz que sobrepasa el entendimiento humano, esa paz de la que habló Yeshua, que nos dejaba a nosotros, una paz que sobrepasa el entendimiento humano, porque la gente no puede entender que tú pierdas la casa y digas, bueno, Yahweh dio, Yahweh quitó, con todo yo me gozaré y me alegraré en Yahweh. La gente no puede entender que se te esté derrumbando la vida y tú con una sonrisa. Sobrepasa el entendimiento humano. Esa clase de paz y gozo es la que nosotros, los hijos del Todopoderoso, debemos tener. Los discípulos del Mesías Yeshua vamos a sufrir muchas cosas malas, pero debemos sentirnos gozosos de sufrir afrentas por causa de nuestro Maestro Yeshua. Acuérdense de los apóstoles, que fueron matados todos muertos y asesinados. Fueron maltratados por el Sanedrín, en Hechos, capítulo 5, 40-41. Entonces llamaron a los apóstoles, y luego de azotarlos, les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Yeshua HaMashiach. Imagínate. Después de eso los soltaron. No les hicieron caso, la verdad sea dicha, que siguieron predicando ahí en el nombre de Yeshua. Y nosotros también. Así pues, los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Bendito sea Yahweh. Hermano, hermana, salieron de ahí con gozo, con la espalda sangrando, pero con sus corazones gozosos, habiendo sido dignos de recibir esa afrenta por causa del nombre del Maestro. Así que cuando alguien te insulte, cuando alguien se burle, cuando alguien te rechace, cuando alguien te aborrezca por causa de la predicación de esta palabra y del nombre de Yeshua, siéntase gozoso de haber sido hallado digno de sufrir afrentas por causa del Maestro. En Filipenses capítulo 1, verso 29, porque se les ha concedido a ustedes, a causa del Mesías, no solamente el privilegio de creer en Él, sino también el de sufrir por su causa. Esto no es un camino de rosas. Esto no es una alfombra roja para llegar al cielo. Es la senda angosta, la puerta estrecha. Muchos ataques. Satanás no se va a estar quieto, pero no ignoramos sus maquinaciones. Él quiere que tu fe se apague, que tu gozo se convierta en tristeza y en llanto, y que tú dejes de orar al Padre, que pierdas tu confianza en Él. Y por eso te envía tantas tormentas y tantas pruebas, para que desistas del plan de Yahweh, del propósito de Yahweh para tu vida. Pero tú tienes que levantarte contra Él. Tú tienes que ponerte firme y resuelto, no que yo voy a estar ahí, día a día luchando hasta alcanzar el triunfo, gozoso de sufrir todo esto por causa de Él. Bendito sea Yahweh. El Mesías es nuestro ejemplo. Él sufrió mucho. Nosotros tenemos que vestirnos del mismo espíritu que Él. Debemos imitar en todo su conducta. Él quitó la mirada del sufrimiento del madero y con gozo aceptó ese cruel castigo para salvarnos de nuestros pecados. En Hebreos 12:2 está esa palabra que me bendice tanto. Esa palabra es poderosa, mi hermano, mi hermana. En cada situación, en cada adversidad. Acuérdense del apóstol Pedro, cuando Yeshua llegó a ellos caminando sobre el mar y los discípulos estaban en la barca y había una gran tormenta que azotaba y casi se hundía esa barca. Pero llegó el maestro y muchos se asustaron. Y cuando el maestro se presentó caminando sobre el mar, Pedro le dijo: Maestro, si eres tú, dime que yo vaya para allá contigo, porque yo sé que tú puedes hacer todas las cosas. Y Pedro caminó sobre el mar. Bendito sea Yahweh. Mientras miraba a Yeshua, Pedro caminaba sobre el mar. Pero cuando quitó la mirada del maestro y puso su mirada en las olas, en el viento, en la circunstancia, en la situación, Pedro se empezó a hundir. Y tuvo que venir el maestro y ahí le socorrió.
¿Y qué le dijo? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero bendito sea Yahweh, Pedro aprendió y luego fue un hombre de gran fe. Pero eso es una lección de aprendizaje para todos nosotros. En las pruebas, en las dificultades, en las aflicciones, en las enfermedades que el diablo pueda tirarnos, usted tiene que poner la mirada en Yeshua, tiene que poner la mirada en la palabra, en las promesas. Si usted está viviendo en santidad, si usted está caminando como un verdadero discípulo, usted puede mirar al Maestro. Y como dice el verso de Hebreos 12:2, puesta la mirada en Yeshua, el autor y consumador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, sufrió el madero, sin hacer caso de la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Elohim. Fíjate, hermanos, el maestro sabía que le venía un gran mal, un gran sufrimiento, una gran aflicción, pero él quitó su mirada de ese dolor y puso su mirada en el gozo que le esperaba por cada hijo del Todopoderoso que iba a nacer por causa de su sacrificio, por cada persona que iba a salvar con esa sangre preciosa. Así también, mis hermanos, que nuestras pruebas sirvan de testimonio, que nuestras aflicciones sirvan para ayudar a otros, porque de esta manera Yahweh será glorificado y el pueblo será edificado. La oración con acción de gracias y el gozo constante, sin importar la situación, son la manera de mostrar nuestra confianza firme en Yahweh. Como dijo Job, le daremos gracias solo por lo bueno y no también por lo malo. A Yahweh hay que darle gracias por todo y en todo tiempo, en toda situación y en toda aflicción. Y nuestro corazón tiene que tener ese gozo de la salvación, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ya está claro que habrá días que no saldrá, que estaremos afligidos, atribulados, perseguidos, pero debemos esforzarnos para mantener ese gozo y esa paz en nuestro corazón. No debemos dejar que la tristeza y el dolor nos aflijan por completo muchos días y que se nos quite ese gozo de nuestra salvación, sino que más bien mantengamos nuestra fe firme, porque sabemos que Yahweh nos va a sacar de todo hoyo, de todo problema y de toda situación, porque todas las cosas pasan, los cielos y la tierra pasan, los días y las noches pasan, pero la palabra de Yahweh siempre se cumplirá. Fíjate lo que dice en Filipenses 4, del 6 al 7. Por nada estén afanosos, estén tranquilos, quédense quietos. Vean que Yahweh es el Todopoderoso y de Él proviene nuestra salvación. Más bien, presenten sus peticiones delante de Elohim en toda oración y ruego, con acción de gracias. Cuando usted ore al Padre, no le pida 40 veces la misma cosa. Con una vez ya es suficiente, porque Él tiene su oído siempre dispuesto al clamor del justo. Usted le pide una vez y le da gracias todas las veces que quiera. Y confía plenamente en Yahweh, que Yahweh le ha oído. Y dice la palabra que como sabemos que Él nos ha oído, sabemos que tenemos todas las peticiones que le hayamos hecho conforme a sus riquezas en gloria. Así que tenga plena confianza y dale las gracias a Yahweh por aquello que no puedes ver, no por lo que ves, porque la fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Usted ya puede darle gracias por ese trabajo, gracias por ese hijo que viene en camino. Usted puede darle gracias a Yahweh en todo. Disculpen, hermanitos, que ahí tuve que discutirme con unos perritos. Bueno, con unos perros grandes que venían a por mi cabrito, porque estoy aquí por el campo y vinieron a por él y tuve que cortar ahí un poquito. Pero bendito sea Yahweh. Seguimos ahí en Filipenses 4, el verso 7. Y la paz del Todopoderoso, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en el Mesías Yeshua. Hermanos, hermanas, que esa palabra quede siempre en sus corazones y esa paz que sobrepasa todo entendimiento se queda ahí siempre firme en toda situación, en toda dificultad, por cualquiera que sea
el mal que haya venido sobre su vida, no aparte su mirada del Maestro y no deje que su fe se apague, porque lo que Satanás quiere es arrebatar su fe, es quitar su shalom, pero usted tiene que aferrarse a la palabra para de esta manera poder estar siempre gozoso, porque cuando pone la mirada en las cosas de arriba, cuando pone la mirada en Yeshua, todo estará bien. Ese plan es perfecto. La vida eterna, bendito sea Yahweh. Lo que nos está pasando en esta vida son cosas temporales y momentáneas que todas pasarán. Pero esa paz, ese gozo, esa alegría en el Maestro Yeshua es eterna. No permita que se apague por ninguna circunstancia, por ninguna cosa. Más bien, mira, digan eso que dice en Primera de Tesalonicenses 5:18, que me bendijo ese verso. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad del Todopoderoso para ustedes en el Mesías Yeshua. Hay que darle gracias en todo, en lo bueno, en lo malo, en la salud, en la enfermedad, en la tristeza y en la alegría. Y que esa paz abunde en nuestros corazones, sabiendo que todo pasará. Pero bendito sea Yahweh, que nosotros viviremos para siempre. Si guardamos esa paz, si mantenemos ese gozo, si somos firmes en la oración, resueltos en darle gracias a Yahweh por todas las cosas, porque Él es bueno, mis hermanos, y su amor es eterno. Yo les animo, mis hermanos, a que mantengan siempre un ánimo gozoso, que cuando venga una fricción, la quiten rápido de sus vidas y hagan lo que dice la palabra. Sométanse al Todopoderoso, resistan al acusador y de ustedes huirá. Ustedes resistan, quédense ahí, resistan y persistan luchando, pero no se aparten. Más bien, sean firmes y resueltos y yo sé que Yahweh les concederá el éxito. Denle gracias a Yahweh por todo, porque esa es su buena voluntad. Padre bendito, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias por esta palabra tan hermosa, tan preciosa, que edifica nuestra vida y que sabemos que nunca vuelve vacía, sino que hace aquello para lo cual tú, Yahweh, la has enviado. Amén, amén y amén. Shalom, shalom. En humildad y en abundancia, en necesidad o prosperidad, en enfermedad o sanidad, en tristeza y felicidad. Estemos siempre gozosos, oraremos sin cesar, daremos gracias en todo porque de Yeshua es su voluntad. Alzaré mis ojos a los montes, mi socorro viene de Elohim. Él guarda mi ser y mi camino, por y siempre me cuida Adonai. Estemos siempre gozosos, oraremos sin cesar,
sanidad en tristeza y felicidad. Alzaré mis ojos a los montes, mi socorro viene de Elohim. Él guarda mi ser en mí y camino, por siempre me cuida Adonai. Estemos siempre gozosos, oraremos sin cesar, daremos gracia en todo, porque de Yeshua es su bondad. Estemos siempre gozosos, oraremos sin cesar, daremos gracia en todo, porque de Yeshua es su bondad. Estemos siempre gozosos, oraremos sin cesar, daremos gracia en todo, porque de Yeshua es su bondad.